El duro viento del desierto azotaba a Rayyan mientras estaba de pie en la cresta. Su piel azul brillaba bajo el sol poniente. El aire era seco y granos de arena raspaban sus brazos desnudos como pequeñas agujas. Rayyan, alta y li, con un cabello plateado sorprendentemente largo, escudriñaba el árido yermo. Sus ojos, oscuros como las profundidades del espacio, reflejaban el paisaje como charcos de agua negra para el ojo humano. Era un ser perfecto, alta, delgada y poderosa. Su atuendo, de estilo minimalista, estaba compuesto por una fina tela que apenas cubría su forma alienígena, dejando su pecho expuesto a los elementos, sin pensarlo dos veces. La modestia de su especie era irrelevante. Aún no había comprendido los conceptos humanos de vergüenza o decoro. Rayyan era del planeta Zara, donde la anatomía era muy diferente a la de la Tierra. Su gente se comunicaba telepáticamente y su comprensión de las funciones corporales y las normas sociales no se alineaba con las costumbres humanas. Pero ahora, como castigo, se encontró, exiliada a la Tierra, con la tarea de aprender los matices de la existencia humana. Mientras el viento amainaba, entrecerró los ojos al ver una figura que se acercaba a lo lejos. Un humano. Este era un hombre. Observó atentamente su puerta. Era más bajo que ella, pero tenía una complexión física extraña. Sus extremidades eran más voluminosas y sus movimientos menos gráciles. Se había encontrado con muchos humanos durante su estancia aquí, pero había algo diferente en este. Caminaba con determinación. Sus ojos se centraron en ella con una mezcla de curiosidad y temor. El hombre llamado Ben se detuvo a pocos metros de ella. Tenía 20 y tantos años, cabello castaño desaliñado y una barba tenue que bordeaba su mandíbula afilada. Sus ojos eran verdes y brillantes contra el mundo cubierto de polvo que los rodeaba. Su ropa, una chaqueta de cuero desgastada y vaqueros, estaban cubiertos de arena, pero era su expresión de confusión lo que más la intrigaba. Ben había oído historias de extraños avistamientos en el desierto de seres de piel azul y una belleza de otro mundo. Siempre los descartaba como mitos o alucinaciones causadas por el calor, pero ahora, al ver a Rayyan de cerca, ya no podía negar la veracidad de esos cuentos. Ella no se parecía a nada que hubiera visto antes. Hermosa, sí, pero de una manera inquietante. Rayyan lo estudió con la misma atención, fascinado por la estructura de su rostro, por cómo se movían sus músculos cuando hablaba. «¿No eres de por aquí?», preguntó Ben rompiendo el silencio. Su voz era cautelosa pero intrigada. «No», respondió ella. Su voz era melódica y tranquila. «Vengo de un lugar mucho más allá de tus estrellas». Sus ojos se abrieron ligeramente a pesar de la extraña naturaleza de su apariencia. Ben no pudo evitar sentirse atraído por ella. Había algo en su presencia que era a la vez calmante y poderoso, pero antes de que pudiera preguntar más, la mirada de Rayyan se posó en su torso. Ella había estado observando a los humanos durante un tiempo y había comenzado a notar patrones en sus formas físicas. 2 brazos, 2 piernas, pero había una anomalía que siempre la desconcertaba. «¿Por qué tienes una tercera pierna?», preguntó con un tono neutro. Su rostro era indescifrable mientras sus ojos se posaban en su ingle. «Está en el centro, pero es pequeña». «¿Cuál es su propósito?». Ben se congeló. Su rostro se sonrojó al instante. Una mezcla de sorpresa y vergüenza inundó su expresión. ¿Qué?», tartamudeó. Inseguro de cómo responder, su corazón latía con fuerza en su pecho y su mente buscaba una explicación. Eso no es una pierna». Rayyan inclinó la cabeza. Su curiosidad se intensificó. «Si no es una pierna, entonces, ¿qué es?». Ella dio un paso más cerca. Su mirada seguía fija. La forma en que hizo la pregunta fue inocente, sin vergüenza ni insinuación. Estaba claro que no entendía la biología humana como él. Ben tragó saliva con dificultad, sintiendo que su rostro se calentaba. Es un órgano reproductivo. Finalmente logró decir, apartando la mirada torpemente, sin saber cómo explicarle algo tan personal a un ser.
¿Quién? Parecía no tener concepto alguno de la modestia humana. Ryan parpadeó, enfureciéndose ligeramente mientras procesaba esta información. Un órgano reproductivo. Ella. Repitió su voz suave con asombro. Su especie se reproducía a través de medios completamente diferentes que involucraban el intercambio de conciencia y energía compartida. La idea de la reproducción física la fascinaba. ¿Cómo funciona? Ben se quedó sin palabras. Su mente corría con la absurdidad de la conversación y la pura rareza de la situación. ¿Cómo podía explicar algo tan privado, algo tan humano a un extraterrestre? Ryan, sintiendo su incomodidad, dio un paso atrás. Su mirada se suavizó. Podía sentir su confusión, su vergüenza, aunque no comprendía del todo por qué. Perdóname, dijo en voz baja. Su voz cargaba con el peso de su malentendido. No quise causar incomodidad. Estoy aquí para aprender. Ben dejó sin aliento. No se dio cuenta de que había estado sosteniendo sus hombros, relajándose ligeramente. Está bien, son solo humanos. Realmente no hables de ese tipo de cosas. Cosa abiertamente se considera personal. Los ojos de Ryan se abrieron de sorpresa. ¿Por qué algo tan integral para tu existencia se mantendría en secreto? Ben rió entre dientes, frotándose torpemente la nuca. Así somos. Supongo que nos avergonzamos de ciertas cosas. En las cosas, especialmente cuando se trata de, ya sabes, reproducción. Ryan asintió lentamente, aunque ella aún no entendía del todo. Tu especie es fascinante, dijo. Tras una larga pausa, su mirada se desvió hacia el horizonte mientras el sol se ponía. El cielo se tornó de un naranja intenso proyectando largas sombras sobre el desierto, tan complejas que crees que somos complejos. Ben respondió con una sonrisa. Eres tú quien es de otro planeta. Se quedaron en silencio por un momento. El peso de sus diferencias flotaba en el aire entre ellos, a pesar de la incomodidad de la conversación. Había una extraña conexión que formaba algo tácito, pero innegable. A medida que el día comenzaba a desvanecerse en el crepúsculo, el aire se enfrió a su alrededor. Ben cambió su peso de un pie a otro, aún recuperándose de la inesperada pregunta de Ryan sobre su anatomía. La extrañeza de su conversación le dio vueltas la cabeza, pero había algo en ella que lo fascinaba. Era de otro mundo y, sin embargo, se encontraba frente a él con la misma vulnerabilidad silenciosa que cualquier un humano podría poseer a Ryan. Sin embargo, estaba perdida en sus pensamientos. Sus ojos oscuros recorrían el horizonte mientras su mente lidiaba con las complejidades del comportamiento humano. Había aprendido tanto sobre los humanos durante su exilio, pero el tema de la reproducción seguía siendo un enigma ahora que lo había abordado. Su curiosidad era insaciable. ¿Qué más les avergüenza a los humanos? Ryan preguntó suavemente, volviendo la mirada hacia él. Su voz era tranquila, casi serena, pero había una intensidad en sus ojos que le decía a Ben que estaba realmente interesada en Ed. Entender. Ben dudó, intentando ordenar sus pensamientos. Bueno, no se trata solo de reproducción. Empezó a carraspear torpemente. Los humanos tendemos a ser reservados sobre muchas cosas, nuestras emociones, nuestros cuerpos, las cosas que deseamos. Hay mucho miedo a ser juzgados. El ceño de Ryan se frunció ligeramente mientras ella asimilaba sus palabras. Miedo al juicio. ¿Por qué temerías a los pensamientos de los demás? Es complicado. Ben admitió mirándola. Nos importa lo que los demás piensen de nosotros. Es como si quisiéramos encajar, pero al mismo tiempo ser nosotros mismos, y a veces esas cosas no encajan, así que la gente esconde partes de sí misma. Esta idea de ocultar partes de uno mismo era ajena a Ryan. En su cultura, no había pretensiones ni máscaras. Los Sans se comunicaban a través de pensamientos compartidos, mostrando su verdadero yo en cada intercambio. Era honesto y transparente.
La noción de ocultar algo, especialmente algo tan natural como los propios deseos o emociones, le parecía innecesaria. No entiendo, dijo. Su voz se tiñó de confusión. En Sara, compartimos todo, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Nada se oculta. No hay vergüenza en ser lo que somos. Ben le dedicó una pequeña sonrisa, aunque había una tristeza detrás. Eso suena liberador. Supongo que simplemente estamos conectados de forma diferente. Volvieron a quedarse en silencio. El viento traía consigo el tenue sonido de la lejana fauna. La noche descendía rápidamente, proyectando el desierto en tonos morados y azules intensos. Ben notó que los ojos de Ryan reflejaban el cielo, la hacía parecer aún más etérea en la luz que se desvanecía. Los pensamientos de Ryan comenzaron a divagar. Nunca se había sentido realmente sola hasta que llegó a la tierra en Sara. El flujo constante de conciencia compartida significaba que uno nunca estaba aislado aquí en este planeta. Todo era diferente. No podía conectar con estos humanos de la misma manera que no podía sentir sus pensamientos ni sus emociones. Solo tenía palabras y esas se sentían inadecuadas. Y sin embargo, a pesar de ese aislamiento, se sintió atraída por Ben de una manera que no podía explicar. Sus emociones eran un misterio, pero había algo reconfortante en su presencia, algo que conectaba con la tierra. ¿Hablas de encajar?, preguntó Brian rompiendo el silencio. ¿Sientes que encajas en tu mundo? La sonrisa de Ben vaciló levemente y bajó la mirada al suelo, pateando una piedra con la punta de su bota. La pregunta le impactó más de lo que le gustaría admitir. Honestamente, no lo sé, dijo después de una larga pausa. A veces siento, como si estuviera a la deriva, como si intentara hacer lo que todos esperan, pero no siempre se siente bien. La mirada de Ryan se suavizó al observarlo. No entendía del todo las complejidades de las emociones humanas, pero podía sentir dolor detrás de sus palabras. No necesitas conformarte con las expectativas de los demás, dijo con suavidad. En Sara celebramos la individualidad, la singularidad de cada persona es un don, no algo que se deba ocultar. Ben la miró sorprendido por la ternura en su voz. No esperaba que un extraterrestre comprendiera la clase de lucha interna con la que a menudo lidiaba. Pero de alguna manera, sus palabras resonaron en él. Tal vez fue la simplicidad de su perspectiva o tal vez fue solo su presencia, tranquila, firme y receptiva. Tal vez tengas razón, murmuró una leve sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Ryan dio un paso más cerca de él. Sus ojos se clavaron en los suyos. ¿Por qué debe? ¿Será difícil?, preguntó ella, con su voz apenas un susurro. Si quieres ser tú mismo, ¿por qué permitir que los pensamientos de los demás te afecten? Dictar tus acciones. Ben la miró a los ojos. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, no pudo evitar sentirse atraído por ella. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido, no solo porque era de otro planeta, sino porque veía el mundo de una manera tan pura y sin filtros que no había pretensiones en ella, ni intenciones ocultas. Simplemente era. Antes de que él pudiera responder, una repentina ráfaga de viento azotó el desierto, haciendo que el cabello de Ryan ondeara alrededor de su rostro como una cortina plateada. Levantó la barbilla ligeramente, cerrando los ojos mientras se permitía sentir la sensación del viento en su piel. Ben la observó hipnotizado por la forma en que se movía, la forma en que parecía tan conectada con el mundo que la rodeaba. La mente de Ryan volvió a vagar, esta vez hacia su propio pasado. Una vez había sido como Ben, insegura, perdida en las expectativas de los demás, pero a través de su exilio había aprendido el valor de ser fiel a una misma, incluso si eso significaba estar sola. Había aprendido que la fuerza venía desde dentro, no desde la aprobación de los demás. Cuando abrió los ojos de nuevo, encontró a Ben todavía observándola. Una mezcla de asombro y curiosidad en su mirada. Inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo. No eres tan diferente de mí, dijo en voz baja.
Ambos buscamos comprender nuestro lugar en el mundo. Ben sonrió, pero esta vez llegó a sus ojos. Quizás tengas razón, dijo en voz baja. Quizás no seamos tan diferentes después de todo. El silencio que se instaló entre Ryan y Ben después de su intercambio fue de contemplación, pero una conexión palpable parecía estar creciendo. Ben sintió el peso de sus palabras persistir en su mente como si hubiera abierto una puerta a una verdad más profunda que no había comprendido del todo sobre sí mismo. Ryan, por otro lado, seguía intentando reconstruir su propia comprensión de la naturaleza humana, sus contradicciones, sus vulnerabilidades y el peculiar apego a la modestia, que parecía tan diferente de las costumbres huranas. Mientras continuaban caminando por el desierto, el cielo se oscureció aún más. Las estrellas comenzaban a brillar. Echar un vistazo, a través de la negrura sobre sus pasos silenciosos, el único sonido era el ocasional susurro del viento sobre las dunas, pero la curiosidad de Ryan, una vez despertada, no se podía atenuar fácilmente. Se encontró, una vez más reflexionando sobre las peculiaridades del cuerpo humano. Sus preguntas anteriores seguían sin respuesta. «Ven», dijo ella, su voz interrumpiendo la tranquila noche. Él se giró para mirarla, percibiendo la seriedad en su tono. «Antes, cuando te pregunté sobre la tercera pierna que mencionaste, todavía no. Entiendo por qué reaccionaste como lo hiciste». El rostro de Ben se sonrojó al instante, pero se obligó a sostener su mirada. Su inocencia al hacer la pregunta era clara, pero era precisamente esa inocencia la que le dificultaba tanto explicarse. Se rascó la nuca torpemente, inseguro de cómo proceder. Bueno, comenzó. Su voz vaciló ligeramente. Eso no es exactamente lo que crees que es. No es una pierna. Ryan frunció el ceño. Su ceño se enfureció. Mientras intentaba darle sentido a sus palabras, preguntó, ¿qué es entonces? Si no es una pierna, ¿por qué lo llamarías así? Ben soltó una risa nerviosa, frotándose las palmas de las manos mientras luchaba por encontrar la manera correcta de explicar cómo podía expresarlo con palabras sin que sonara completamente ridículo. Su vacilación solo se profundizó. La confusión de Ryan era, es parte del sistema reproductivo humano. Finalmente dijo, bajando ligeramente la voz como si las palabras fueran demasiado íntimas para decirlas en voz alta. Es una forma de, bueno, ya sabes, reproducirnos. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par al darse cuenta de repente de ese pequeño apéndice. Preguntó con incredulidad. Su mirada se posó en el abdomen de Ben y él inmediatamente se movió incómodo. Ese es tu órgano reproductivo. La cara de Ben se puso aún más roja, pero asintió. Sí, lo es. Hubo una larga pausa mientras Ryan procesaba esta nueva información. Llevaba meses intentando aprender más sobre biología humana, pero ninguna cantidad de libros de texto o datos podrían haberla preparado para la conversación. La idea de que un órgano tan delicado fuera la clave de la reproducción le parecía extraña en Sarah. La reproducción se manejaba mediante intrincadas transferencias de energía entre parejas, un método que implicaba poca interacción física más allá del intercambio de ondas bioeléctricas. La noción de un acto físico con tal propósito le parecía primitiva y desconcertante. Veo que murmuró en voz baja mientras su mente repasaba los detalles de cómo los humanos dependen de la interacción física para la reproducción. Entonces Ben asintió, sintiéndose un poco aliviado de que la conversación finalmente estuviera progresando. Más allá de su vergüenza, sí, eso es parte de ello. Tenemos que conectarnos físicamente. Ryan inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que Ben había llegado a reconocer como su forma de expresar curiosidad. ¿Y es este acto placentero para los humanos?, preguntó. Su voz estaba llena de genuino interés. Ben parpadeó, sorprendido por la franqueza de su pregunta. Era el tipo de pregunta que solo
Alguien completamente desconocido con las costumbres humanas podía preguntar con tanta libertad que dudó. De nuevo y luego se aclaró la garganta para la mayoría de la gente. Sí, dijo tratando de mantener su tono neutral. Se supone que es algo que acerca a las personas emocionalmente. O sea, Ryan consideró sus palabras. Sus ojos oscuros escanearon su rostro como si buscara un significado más profundo. No es lo mismo para mi especie. Ella explicó después de un momento que no necesitamos interacción física para reproducirnos. Nuestros vínculos se forman mentalmente mediante la fusión de mentes. Ben preguntó intrigado. Ryan asintió. Sí, creamos una conexión, una conciencia compartida durante la cual se intercambia la fuerza vital. No hay necesidad de contacto físico. No hay vulnerabilidad del cuerpo como la experimentan los humanos. Ben intentó imaginar lo que ella describía, pero era difícil comprender una forma de reproducción que no implicara intimidad física. Le parecía tan ajena. Y sin embargo, tenía sentido en el contexto de la especie de Ryan. Todo en ella, desde su apariencia hasta su forma de hablar, se centraba en un nivel superior de conciencia, una forma de existencia que trascendía las limitaciones físicas de los humanos. ¿Lidiar con lo cotidiano significa eso que tu especie nunca se toca? Ben preguntó con genuina curiosidad. La idea de pasar por la vida sin ningún afecto físico parecía solitaria. Ryan negó con la cabeza. Sí nos tocamos, pero es raro y solo para ciertos rituales. Nuestra especie tiene poca necesidad de conexión física porque nos experimentamos plenamente a través de la mente. Tocar se considera íntimo de maneras mucho más allá de lo que entenderías. Ben procesó eso por un momento, dándose cuenta de que, en cierto modo, los humanos podrían ser lo opuesto. A menudo dependían en gran medida del contacto físico, como apretones de manos, abrazos y besos, como medio de conexión. Sin él, las relaciones se sentían incompletas, pero para Ryan sus conexiones estaban en un nivel completamente diferente. Bueno, los humanos necesitamos ese tipo de contacto. Ben dijo en voz baja. Es parte de cómo nos expresamos, cómo mostramos amor, consuelo o incluso afecto simple. La expresión de Ryan cambió. Un destello de algo parecido al anhelo cruzó sus rasgos. Nunca había conocido un contacto así, dijo en voz baja, casi para sí misma. En Sara no lo anhelamos. Pero aquí te parece tan necesario. Hubo una pausa y entonces los ojos oscuros de Ryan se encontraron con los suyos. Esta vez, llenos de algo más profundo, una pregunta tácita, una vulnerabilidad que sorprendió a Ben. ¿Crees que sería diferente para mí experimentar algo así? Ben no estaba seguro de cómo responder. Sus palabras cargaban con el peso de su aislamiento, su separación tanto de su hogar como del mundo humano en el que se encontraba. Ahora él comprendía que no solo preguntaba sobre el contacto físico, sino sobre la conexión humana, del tipo que hace que la gente se sienta menos sola en el mundo. Creo que Ben dijo lentamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras, que podría ser algo que valga la pena experimentar si quieres, pero solo si te parece correcto. La mirada de Ryan se detuvo en él por un largo instante. Sus pensamientos eran un misterio tras esos ojos oscuros e insondables. Luego, con un pequeño asentimiento, pareció aceptar sus palabras, pero había una tranquila determinación en su expresión, una resolución para comprender este extraño mundo de emociones humanas. Y la sensación mientras las estrellas brillaban con más fuerza sobre el desierto, a su alrededor, parecía cobrar vida con los suaves sonidos de la noche. Ben sintió el aire fresco contra su piel, el peso de la presencia de Ryan a su lado, reconfortante e inquietante a la vez. En ese momento, se dio cuenta de que ambos buscaban algo, una conexión comprensiva, quizás incluso pertenencia, y aunque provenían de mundos diferentes, sus caminos se habían cruzado por una razón. Podían aprender el uno del otro, algo que iba más allá de las palabras, más allá de la biología.